Bueno, mis amados, vamos a entrar en la enseñanza de la palabra de Dios. Malaquías capítulo 3, versos 6 al 12. Y leo la palabra de nuestro Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no la guardasteis. Volved a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra bien el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurado, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. He titulado este mensaje: los diezmos, un mecanismo para bendición. Amén. Así lo he titulado, porque de los diezmos se habla demasiado. La gente hace su propio concepto con respecto a los diezmos de acuerdo al corazón de él. Como dice el dicho, que cada borracho es cuando se va a caer, que se cae para la botella. Yo no sé si ustedes algún día se tropezaron con eso, pero hay un dicho que dice así, ¿no? Y entonces la gente hace su propio concepto de los diezmos, repito, de acuerdo a su corazón, de acuerdo a cómo él es. Aleluya. Si es una persona de corazón generosa, bondadosa, que le gusta dar, pues ve los diezmos como una bendición. Y si es muy pichirre, muy tacaña, que no da ni el saludo, pues ve los diezmos como una maldición, como un mecanismo, como que no es de Dios, ¿no? Y dentro del área religiosa, pues dentro del evangelio, los conceptos están divididos con respecto a los diezmos. Unos dicen que los diezmos ya pasaron, que no nos corresponde ahorita porque los diezmos eran de la ley. Yo no sé si ustedes han oído eso, ¿no? Y otros dicen que sí nos corresponde porque son vigentes. Otros dicen que los diezmos no tienen nada que ver con Dios porque Dios no necesita plata. Aleluya. Y otros dicen, dentro del concepto religioso, dicen que no da diezmo, es un ladrón, no va para el cielo, se lo lleva el diablo. ¿Ustedes no han oído eso? No, es que se pierde porque es un ladrón, pues, y si un ladrón no va para el cielo. Y entonces la mayoría de gente que diezma porque le da miedo y perderse, diezma para no vivir bajo una maldición. Aleluya. O para que no lo pongan en una cartelera. Hay organizaciones religiosas que hacen una cartelera y le lleva el control a cada feligrés de lo que gana, de lo que percibe. Y si el domingo no, los sobres le colocan el nombre fulano de tal, ¿no ve? Y son personalizados los sobres donde echan los diezmos. Y entonces para que lo metan todos los domingos en la cartelera. Y si no aparece el nombre, aleluya, por ejemplo, de Luis Ocanto, entonces la directiva se reúne en la tarde y Luis Ocanto no dio diezmo. Y entonces lo tenemos en la mira. Y el otro domingo tampoco aparece el sobre de Luis Ocanto. Aleluya. Entonces lo agarramos y lo metemos en una disciplina y le colocamos Ramón Ocanto Moroso con una letra roja. Eso, aunque usted no lo crea, eso lo practican muchas iglesias, hermano. Entonces la gente da diezmo para que no lo pongan en la lista roja, Moroso, ¿no? Aleluya. Y otros no van más a la iglesia, se descarrían porque le da pena que lo pongan en la lista roja. Y así hay muchos conceptos distorsionados, amado hermano, porque
no se enseña bíblicamente qué son los diezmos y para qué son, sino que todos los domingos se para el que preside y dice, bueno, hermano, ya sabe que los ladrones no van para el cielo, así que llegó la hora del diezmo. Entonces, para que no nos tilden de ladrón, pues diezmamos. Aleluya. Yo una vez fui a una campaña evangélica que me dio vergüenza ajena por ser evangélico, que raya. Una campaña evangelística, pues de mundanos que no saben qué diezmo, qué ofrenda, y aparte de eso los mundanos sí tienen su propio concepto de los diezmos, ¿verdad? Que es muy feo, es muy raro un mundano que tenga un concepto bueno de los diezmos. ¿Sabe? El concepto de los mundanos de los diezmos es que los diezmos lo inventaron los pastores porque son unos flojos, unos vagos, no les gusta trabajar y unos mantenidos. ¿Usted no oye eso? A lo mejor usted lo decía cuando era mundano. Acuérdate, ese es el concepto. Y cuando digo que me dio vergüenza ajena por ser evangélico, que me invita a una campaña evangelística en la noche y yo voy y pasa el pastor y ahora y dice, bueno, los que no fueron para la escuela dominical en esta mañana, aquí también pueden diezmar, traigan los diezmos a la campaña evangelística. Y yo agaché la cabeza y dije, qué raya por ser evangélico. Es una vergüenza, hermano. Aleluya. Porque entonces ahí se deja ver a simple vista que el interés de aquel hombre, que no consigo qué nombre darle, es el diezmo, o sea, principal. Enseñe, hermano. Por eso coloqué el título, el diezmo, un mecanismo para bendición. O sea, así se llama, un mecanismo para bendición. No es para avergonzar, no es para manipular, no es para volverse rico, nada de eso, de esos conceptos que usted ha oído y a lo mejor lo tiene por allá escondido. Aleluya. Bíblicamente, la Biblia enseña para qué son los diezmos. Acá, en este libro, que es el último libro del Antiguo Testamento, vemos que Dios le hace una reprensión a su pueblo, a su nación, a Israel, amado hermano. Aleluya. Muy directa y muy específica le hace la reprensión. Dios le dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y el pueblo de Dios dijeron, ¿y en qué hemos de volvernos? Es decir, estamos bien. Estamos finos. ¿No? ¿Y de qué nos vamos a volver a él? ¿No? Y tenían tantos años que no diezmaban, que se le olvidaron que eso era un mandamiento del Señor. ¿No? Y por eso dicen, ¿en qué hemos de volver? No quiere decir que lo diezmos en la mente de ellos ni en el corazón. No estaba, ya lo habían sacado hacía rato. Cuando Dios lo está llamando, le dice, volved a mí y yo me volveré a vosotros. Y dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Le hace una pregunta a Dios a través del profeta, ¿robará el hombre a Dios? La respuesta lógica pues es no. ¿Cómo vamos a ir al cielo a atacarlo con una pistola, verdad? Esa es la respuesta lógica, que no. Aleluya. Y entonces Dios le dice a través del profeta, ustedes me han robado. Y ellos le dicen, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel le dice, Señor, ¿pero en qué te hemos robado? O sea, ¿cuándo fuimos con un comando al cielo? ¿Cuándo te atracamos? ¿No ve? Para que usted vea lo lejos que estaban del diezmo. Quién sabe cuántos años tendrían que no lo practicaban. Y Dios va directo y le dice, pues vosotros todos me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestro diezmo y ofrenda. Aleluya. Fíjese que Dios dice que los diezmos y la ofrenda le pertenecen a Él, porque cuando la gente no lo practica, roba a Dios. Y uno no puede robarle algo a alguien si no es de Él. Entonces los diezmos, para que vaya tomando detalle, son de Dios, porque Dios le está diciendo al pueblo, si ustedes no lo traen, me han robado. Aleluya. Por esa razón, por haberle robado, por haber apartado de ese mecanismo o de esa práctica o de esa enseñanza, amado hermano, entonces Dios dice, malditos sois vosotros con maldición. Aleluya. Porque lo diezmo es para bendición. Y si no se practica, entonces cae la parte oscura. Usted sabe que todo es 50 y 50. Es blanco y es negro, es cara y es sello. Es Dios y es el diablo. Es cielo y es infierno. O sea, todo tiene una parte negativa. ¿Es bendición o es maldición? ¿No? Aleluya. Total que los diezmos
Repito, es un mecanismo que Dios ha dejado para bendecir a la gente, y si la gente se sale de allí, no lo practica, pues no va a recibir bendición y no se va a quedar neutro, porque no hay neutro, ¿oyeron? No hay neutro en la vida espiritual. Entonces pasa para el otro grupo de los que no reciben la bendición. A ver. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, que no está interesado en maldecirnos, Dios que no está interesado, aleluya, en que nos vaya a nosotros mal, sino bien acá en la tierra, le dice a su pueblo: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Es decir, vamos a empezar de nuevo, vamos a hacer un borrón y cuenta nueva. Si ustedes se vuelven a mí y yo me vuelvo, entonces a ustedes, aleluya. Y probarme en esto ahora, si no, abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. O sea que Dios, amado hermano, nos ama tanto que se nos pone a la orden a que le probemos en esta práctica de los diezmos. Aleluya. Y Dios se compromete que el que entra en esta práctica, aleluya, aleluya, Él se compromete de abrir el cielo y derramar bendición hasta que sobreabunde. Aleluya, aleluya. Y especifica, amado hermano, cómo van a ser las bendiciones. Dice Dios: reprenderé por ustedes al devorador. Es decir, que le quitaré los malandros para que no los roben más. Amén. Le quitaré el dengue, que es un devorador. ¿Qué otro devorador voy a mover? Para darme a entender, el COVID se lo voy a quitar. Por lo menos a mí no me pegó. A un carro que venga loco, que nos vaya a estropear y nos vaya a quebrar la columna, y que tengamos que pagar 30 millones de dólares para que nos, o 30 mil dólares para que nos restaure, y Dios nos lo quita. Ese es el devorador. Amén. Reprenderé por vosotros al devorador. O sea que Dios se va a encargar de cuidarnos de lo que nos va a devorar, de lo que nos va a dañar, de lo que nos va a quitar los bienes. Aleluya, aleluya. Vuestra vid no será estéril. Es decir, que el sembradío, el trabajo, lo que usted hagan, Dios lo va a bendecir, lo va a multiplicar. Es allí donde Dios va a bendecirle. Amén, amén, aleluya. Eso se compromete el Señor para hacerlo, para lo que caen los diezmos al alfolí. Amén. Y el verso 12 dice: y todas las naciones os dirán bienaventurados. Es decir, que la gente va a ver las bendiciones del Señor, que todo nos va a ir bien, que vamos a ir echando para adelante, que aún viviendo en este tiempo que estamos viviendo acá en Venezuela, la va a decir: pero tú están tranquilo, les va bien, ¿verdad? Porque aquí ahorita todo el mundo le va mal en términos generales, por lo que dice la gente, la situación país. ¿Usted no dice esa palabra? Que todo el mundo le va mal por la situación país. Pero para los que nos metemos en esta bendición, que no vamos a depender del país ni de este gobierno terrenal, sino del gobierno del cielo, del Dios, aleluya, que es el dueño del oro y de la plata, del Dios que hace salir el sol para los buenos y para los malos, el que hace caer la lluvia, el que la detiene, amado hermano. Si dependemos de Él, las naciones nos dirán bienaventurados. La gente, los vecinos nos van a decir que somos bienaventurados. Amén. Aleluya. Pero esto es un acto de fe. Si lo creemos, lo hacemos. Si no lo creemos, no lo hacemos, amado hermano. Y si lo hacemos por medio de la fe, creyendo que Dios nos va a bendecir, no lo va a hacer. Pero si lo hacemos, como el ejemplo que coloqué ahora, por la manipulación humana, por miedo, por terror, por vergüenza, que nos pongan en la lista roja, Dios no nos va a bendecir, porque hay una contaminación, hay una manipulación humana. Tiene que ser dedicado en el corazón a Dios por medio de la fe para poder recibir las bendiciones del Señor. Amén. Aleluya. Entonces la gente, como no tienen una buena enseñanza, lo ven de diferentes maneras. Otros lo ven como
como la cuestión de los juegos, eso, ayúdenme acá, esos juegos que hacen que la gente mete plata y gana plata, man. Como un parlay, es como un parlay, sí. Que meten un poquito para ganar bastante, ¿no? Y entonces así nos enseñan a nosotros en la iglesia: si usted da 1,000, Dios le va a dar 100,000. Pues claro, un negocio la gente da por ese lado. Y así no es. No es un parlay, son diezmos. Aleluya. Y el parlay depende de la suerte de cada persona. Los diezmos no dependen de la suerte de cada persona. Depende de la bendición del Dios Todopoderoso. No del azar, sino que es algo seguro, amado hermano. Esa es la gran diferencia. Entonces en la iglesia nos enseñan así, como no queremos dar, pues, y el que está interesado en sacar platica empieza a decir: si ya usted sabe, si usted da 1,000, Dios le da 100,000. Y usan algunos textos para manipular. Así no es. Yo recuerdo que una señora empresaria de aquí de Guanare me mandó a buscar, no se congregaba, pero me mandó a buscar con su hija que se congregaba, y ella que quería darme unos diezmos. Bueno, yo voy para allá. Y entonces ella me dijo: yo quiero diezmar, pastor. Bueno, para que usted me enseñe de los diezmos. Como no, con mucho gusto yo le voy a enseñar. Y cuando nos sentamos allí en la mesa redonda, pues ella era empresaria y a lo mejor había escuchado eso, que como el parlay, que si meten un poquito se ganan. Y el empresario tiene, la mente es esa, pues, multiplicar su plata como sea. Y entonces me hizo la gran pregunta, la que hace de todo el mundo. La primera pregunta: pastor, yo quiero saber los diezmos. Yo quiero saber qué hace usted con los diezmos. Yo le dije: pues si usted me da los diezmos, yo lo que hago es que voy a los chinos y compro arroz, pata, sardinas, si alcanza por un pollo. Ella me preguntó directamente y tengo que contestarle directamente, porque yo no soy embustero ni soy hipócrita. Y ella le pareció raro esa respuesta. Pero eso es. Porque dentro de la mala enseñanza, que quizás el que recibe los diezmos no sabe ni siquiera para qué enseña, y entonces enseña mal y dice: hermano, diezme porque hay que comprar bombillos, hay que pintar las paredes. Menos mal que aquí no hay paredes, yo no puedo poner esa excusa que es para comprar techo. No, amado hermano, los diezmos no es para comprar bombillos, no es para pintar techo, ni para comprar silla, no. Bíblicamente está escrito para qué son, y eso lo vamos a estudiar hoy. Amén. Para que actuemos con conciencia clara, bíblicamente, para que recibamos la bendición del Señor. Aleluya. Pero entonces los que se lo comen, le da pena decir que se lo comen, porque no se sienten dignos de ser siervo de Dios Altísimo, obrero de Dios. Digo, no se sienten dignos, pues porque la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Aleluya, aleluya. Y si yo fuera un conferencista motivacional que caen de Miami para enseñar a ustedes, él viene de gratis. Y lo que él enseña es al azar. No, él tuvo que estudiar, tuvo que dedicar tiempo, tuvo que venir y enseñar. Ese es su trabajo. Pero la gente cree que el trabajo es solamente ser mecánico de carro, o abrir huecos, o pegar bloques. Eso nada más es el trabajo. Es que se está haciendo, enseñar la escritura. Eso es que no es un trabajo. Derecho tienen los que dan conferencias motivacionales. Eso sí es un trabajo. Los profesores que dan clases de matemáticas, eso sí es un trabajo. Los que dan clases de castellano, eso sí es un trabajo. Pero los que dan clases bíblicas, eso sí no es. No le digo yo, pues. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios. Si eso no es un trabajo, yo me puedo sentar y venga usted y me enseñe esta clase que yo estoy dando. Oye, pero como yo la voy a dar, al menos que haga como la gente que dice: vamos a ver qué nos habla el Señor, y habla aquí. ¿Dónde habla la Biblia? ¿Pero qué puede enseñar de ahí? Bueno, mi amado, entonces, dicho todo esto, pues, abriendo el compás, vamos a entrar a la Biblia. A ver, ¿de dónde se origina los diezmos? ¿Quién lo establece? ¿Y para qué? ¿Qué es lo que se va a hacer con ellos? Porque muchas veces tenemos esa gran inquietud, ¿verdad? Aleluya. Aleluya. No, y a lo mejor usted no va a diezmar más porque yo le dije que era para comprar ¿qué? Pasta, arroz, sardina y pollo. Usted nada más tiene derecho de comer pasta, sardina, arroz y pollo, y yo no, ¿verdad? No, usted nada más tiene derecho. Sus hijos nada más tienen derecho y yo no, ¿verdad? Ni mis hijos tampoco. No, aleluya. Pero con todo y eso, yo le voy a enseñar la escritura tal como está escrita, porque yo no soy obrero de ustedes, soy siervo del Dios Altísimo. Amén, por esa razón.
Y si por esta razón usted más nunca da diezmo, yo le aseguro que de hambre no me muero. Que al Dios al que yo continuamente sirvo, Él sabrá qué hacer para mantenerme. Aleluya. Si Él mantiene las aves de los cielos, a mí también. Y por eso tengo 40 años viviendo en este camino y no me he muerto todavía. Eso se lo aseguro yo. Vamos a entrar entonces en el libro de Números. Porque en el libro de Malaquías, del profeta Malaquías, vimos que sí es de Dios, que Dios lo estableció y que el pueblo estaba dislocado de ellos, descarrilado, no estaba haciendo. Dios lo llama a reflexión y dice qué acontece para las personas que diezman. Dios se compromete a bendecirlos. Ya estamos claros ahí, ¿verdad? Amén. Pero vamos a ver la preocupación nuestra. ¿A dónde paran esos diezmos? ¿Qué van a hacer con ellos? Número capítulo 18. Verso 19. Usted en la casa lo va a leer todo el capítulo, que es bien extenso y explica con detalle. Pero como aquí no tenemos mucho tiempo, solamente voy a hacer un extracto de algunos versículos, explico. Y usted en su casa, como buen estudiante de la Biblia y muy interesado en diezmar, pues usted va a estudiar el capítulo 18. Todo el capítulo. Verso 19 dice así. Número 18 y 19. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti. Yo quiero que ustedes noten estas dos frases. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová. Es decir, los hijos de Israel, el pueblo de Dios, la va a ofrecer ¿a quién? A Jehová. No a Santo Nacho, ¿oyen? ¿Oyen? Entonces el pueblo va a ofrecer la ofrenda ¿a quién? A Jehová. Sigue diciendo Dios después que la recibe. Las he dado para mí. O para ti, ¿no? En este caso estoy personificando el mensaje. Toda la ofrenda, la voy a volver a repetir, que ustedes van a dar, la van a dedicar a Jehová. Y Dios, como ya Él es el dueño, porque si usted se la dio a ella, Él es el dueño, ¿para qué sí? Usted no tiene por qué preocuparse más porque ya lo dio. A mí si me dan algo, por ejemplo, usted me da este reloj, usted no me vaya a decir mañana que porque lo cargo en la mano derecha, porque yo le voy a hacer bien mala sangre de decir, ¿para qué me lo dio? Pues eso va a ser mi respuesta. Ese es mío. Quiero ponérmelo en la mano derecha, me lo pongo en el tobillo, donde sea. Porque es mío, ¿sí o no? Ok, yo le voy a contestar así, ¿para qué me lo dio? Ah, no, pero para que lo cuide, ¿no? Usted lo hubiera dejado en su casa, lo guarda y yo no pensé el reloj. Cuida, lo mete en una caja fuerte y quiere ver. Aleluya. Entonces, repito, hay personas que cuando andemos bien muy preocupados, ¿dónde paran? No, aquí dice que usted lo va a dedicar a Jehová. Y Dios se lo ha dado, te lo he dado para ti. O sea, Dios está hablando con alguien. Yo no sé si ustedes pueden entender esto, pero yo aquí veo, yo lo puedo entender, no porque me tire para la botella, sino porque yo soy contador. Yo puedo ver técnicamente que aquí se está haciendo una transferencia. Es decir, que Dios está estableciendo aquí en la palabra. Los diezmos son míos, pero ya lo he autorizado para ti, para alguien, ¿no? O sea, que caen, pum, caen para allá, ¿no? Amén. Como cuando la persona hace un documento y antes de morir se dice, este carro le va a tocar a fulano de tal cuando yo me muera, a los 9 días después del velorio. A los 9 días después del velorio el carro le toca al que está aquí porque ya se transfirió, ¿no? Entonces, más o menos así está pasando aquí con los diezmos en esta clase. Y para tus hijos, he dado para ti y para tus hijos, y para tus hijas contigo, por estatuto perfecto. Pacto de sal perfecto es delante de Jehová para ti y para toda tu descendencia. Y Jehová dijo a Aarón, o sea que estaba hablando con Aarón, o sea, para ti era Aarón, ¿oye? Ahora, ¿quién era Aarón? El sacerdote. Ok. De la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad
por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces ya sabemos quién es ti. ¿Quién es ti? Aarón. Aleluya. El sacerdote, porque te diga, entonces me toca a mí también. Vamos a contar los diezmos. Y dígame, y lo repartimos. Me da mundo. Ok, ya sabemos que Dios está hablando con Aarón, que era el sumo sacerdote. Aleluya. Y está diciéndole Aarón que a los hijos de Leví no le iba a tocar parte de una herencia. Porque los hijos de Leví se iban a encargar de ministrar en el tabernáculo de reunión. Para entender esto nos toca que conocer un poquito de historia, saber quién es el hijo, quiénes son los hijos de Leví, saber de qué herencia se está allí hablando, porque Dios está diciendo a los hijos de Leví no me le van a dar herencia, porque yo soy su heredad, pues. O sea, yo voy a responder por ello. Dios, imagínense eso. ¿Para qué más herencia, verdad, si Dios se está comprometiendo a responder por nosotros? Resulta, en resumen la historia, que Dios liberta a la nación del pueblo de Israel esclava en Egipto. ¿Recuerdan? En Egipto el pueblo de Dios no tenía casa, no tenía beneficios sociales, no tenía tierra, no tenía ganado, no tenía nada. Lo único que ellos obtenían era la comida que le tiraban y batir barro todos los días porque eran esclavos. Pero no tenían futuro, no tenían porvenir, aleluya, ni para ellos, ni para los hijos, ni para nadie, porque eran unos esclavos. O sea, no tenían nación, no tenían identidad, no tenían constitución, no tenían nada. Eran como unos animales. No, así era el pueblo de Dios. Aleluya. Ese pueblo de Dios era compuesto por 12 tribus. No es decir que Dios a través de Abraham, de Isaac y Jacob tuvo 12 hijos. Y cada hijo formó su rancho, pues hizo su familia. Entre ellos estaba un muchacho llamado Leví, que hizo su rancho, su familia. Pues ellos se dividían pues por familias, ¿no ves? Amén. Entonces Dios liberta a todo ese pueblo y vienen los 12 muchachos caminando por el desierto, pero Dios le dijo a ellos, yo los saco a ustedes de esa esclavitud, de esa vida mala, y les voy a dar una tierra que fluye leche y miel, o sea, una tierra buena para ustedes, que se va a dar de todo, pues, aleluya. Los racimos de uva había que encargarlo entre 2 personas, imagínense eso. Todo era abundante. Y eso dijo Dios, eso se los voy a dar a ustedes para que ustedes tengan su tierra, sus casas, su ganado y puedan vivir bien, pues vivir viviendo, como decía el hombre, pues. Aleluya, como personas dignas, pues. Amén. Y entonces Dios se lo trae y en el desierto le da la constitución, las leyes que están, una de las leyes que están acá en el libro de Números, para que cuando entren allá ya tengan la constitución como regirse. Amén. Aleluya. Ok. Entonces Dios dice, me apartan a los hijos de Leví y a ellos no me le van a dar ni tierra, ni vaca, ni ganado. Imagínense eso. Pero eran hijos de Abraham, venía bajo la promesa y como hijo le tocaba herencia. Aleluya. Entonces ellos pudieran preguntar si nosotros también, ¿por qué no le van a dar herencia a ellos? Si a ellos también les corresponde. Ni tierra ni nada. Dios, a ellos no me le dan nada. Aleluya. Aleluya. Y Dios da una razón, porque los hijos de Leví, las esposas, los hijos pudieran decir, ay, ¿de qué vamos a comer? ¿A dónde vamos a dormir? Pudieran decir como Reni, yo también como. Y Dios le está quitando, y yo le correspondía su herencia. Entonces Dios les explica acá donde estuvimos leyendo, a ellos no les van a dar nada porque ellos, yo los he escogido para que se ocupen del tabernáculo de reunión. Aleluya. Aleluya, de administrar las cosas de Dios. Amén. Ahora, ¿de qué van a vivir ellos que son una familia? Dios está diciendo de los diezmos que traigan el pueblo de Israel, yo se los he dado a ellos por heredad. Yo soy su heredad, para que coman ellos, las esposas, los hijos y las hijas, y así ellos puedan ocuparse de la administración de la casa de Dios. Amén. Vio que es un mecanismo.
Por eso le coloqué ese título, un mecanismo. Entonces allí todos iban a tener bendición, porque las 11 tribus, aleluya, iban a tener sus tierras, tierra buena que no le costó, Dios se la dio. ¿Oyeron? Dios se la dio. La bendición de la tierra, Dios se la dio. Iban a poder tener sus casas, sus hijos y vivir bien. Y solamente de todo eso que Dios le dio, iban a sacar una 10ª parte, que allí viene la palabra diezmo, de 10ª parte, de un 10% de todo lo que Dios le bendijera. Amén. Aleluya. Aleluya. Y aparte de eso, le iba a tocar un poquito más, que no le hemos notado y lo voy a notar. ¿Cuál poquito más le tocaba? Le tocaba una ñapa, porque a los levitas legalmente le correspondía una parte, ¿es que sí? Como no le tocó, entonces esa parte ahorita la dividieron entre 11 y le dio ñapa a cada uno. Total que iban que chuta, pues. Amén. Aleluya. Bendecido por toda parte. Entonces Dios le bendecía a ellos sus tierras, producían, ellos traían las ofrendas y los diezmos, al alfolí. Los ministros, que eran los levitas, se encargaban de estudiar la Biblia, de orar por los enfermos, de hacer los sacrificios y atender las cosas del Señor. Amén. Aleluya. Y todos estaban en bendición. Las 11 tribus contentas porque tenían cómo comer, y la tribu de Leví contenta porque tenía cómo comer. Bendito sea nuestro Dios. Y el pueblo contento porque los levitas ministraban las cosas de Dios, porque no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Y usted necesita a alguien que le ministre, que le enseñe la palabra del Señor. Amén. Que vele por ustedes, que ore por ustedes. Aleluya. Y entonces así nos hacemos un ciclo. Amén. Así Dios sabe todas las cosas, ¿oyen? Porque si Dios le da tierra a los levitas, ¿saben lo que hubieran hecho los levitas? Dedicarse al trabajo también para sus hijos. ¿No ve cómo lo hace usted? Y entonces, ¿quién iba a cargar el tabernáculo de reunión que cargaban en el desierto? ¿No? ¿Quién iba a estar allí prendiendo el candelabro, echando el aceite, haciendo los sacrificios? No, nadie, porque cada quien va, escapa por tu vida. ¿Usted sabe cómo es, verdad? Con tal que yo tenga chigüir en mi casa, yo y mis hijos. ¿Usted sabe cómo es? Son los humanos. Entonces, como Dios sabe eso, digo, pues que nos hizo, no va a saber cómo somos, ¿verdad? Entonces, por eso agarró a los levitas y no le dio tierra para que pudieran dedicarse a las cosas del Señor y mantener a todo el pueblo alimentado de las cosas de Dios. Amén, amado hermano. Aleluya. Aleluya. Ok, ya estamos claros ahí, ¿verdad? De dónde nos conocimos, lo dimos. Y dice que acá, yo quiero que note este verso, el verso 21 dice: y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos. Eso lo está diciendo Dios. Yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos. ¿Por qué? Porque eran más bonitos. ¿Por qué? Porque eran más avispados. No, por su ministerio. No. Aleluya. Es decir, por el trabajo que ellos van a desempeñar en la parte espiritual. Y repito, todo obrero es digno de su salario. Amén. Usted no me venga a echar cuenta que usted trabaja porque le gusta trabajar. A usted le gusta es lo que le van a pagar el viernes. Porque cuando no le paga el viernes, usted pone bravo. Y si fuera que le gustaba trabajar, estuviera contento. No trabaja toda la semana. No, entonces no me venga a echar cuenta. Ay, no, que a mí me gusta mucho trabajar. No. A usted le gusta es el fruto del trabajo. Ok, ahí sí nos entendemos. Amén. Porque dejen dos semanas en pagarle para verlo y está alegre. Entonces todo trabajo, repito, como Dios agarró a los levitas, les entregó un ministerio, ese era su trabajo, se dedicaban a ello, pues tenía que tener un pago. Si la gente que contratan a alguien que son injustos y le pagan por el trabajo, cuánto más Dios se agarró a los levitas, le entregó este oficio, cuánto más Dios no le va a pagar. Amén. Total que el ministerio es un trabajo, ¿vieron? Que la gente no lo valore, ese es otro real. Pero nosotros estamos estudiando la palabra de nuestro Dios. Amén. Ok. Pero pasa lo siguiente. Que como nosotros somos duros de matar. Recuerde la introducción. Que cada quien hace un concepto de acuerdo a su corazoncito y a lo que está en la mente. Y acuérdese del borracho por donde que se tira. Entonces,
uno empieza a buscarle, pues. Basta que te decir, no, pero esto no nos corresponde a nosotros, porque resulta, pastor, usted tiene que saber que Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, que el número es el libro del Antiguo Testamento y está bajo la ley. Por lo tanto, pastor, usted está equivocado, porque los diezmos son de la ley y nosotros no estamos bajo la ley, nosotros estamos bajo la gracia, por lo tanto, no diezmamos, pues. No, pero la gente no va a diezmar, no es porque está bajo la ley o la gracia, no es porque es piquirre, pues. Es más duro que un mordisco de loco. Por eso, esa es la verdad. Pero bueno, la gente se agarra y busca por allá. Por eso es. Aleluya. Aleluya. De ese morder de un loco, es que morder muy duro. Para que vea usted cómo usted. Aleluya. Ok, entonces, listo, estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Y usted, pastor, está equivocado porque los diezmos son de la ley. Eso se le dio al pueblo de Israel, a los judíos, y usted no es judío, nosotros somos gentiles. Ese es un argumento hasta fuerte, ¿no ve? Porque aquí está, ¿verdad? Aleluya. Digo yo, está bien, pues me vencieron. No voy a comer más. No, porque estamos la gracia y no la ley. Entonces nos buscamos en el libro de Génesis para ver si ese argumento es verdadero. Para ver si los diezmos es un invento de la ley. Y muere con la gracia, pues. Libro de Génesis, capítulo 14, verso 20. Libro de Génesis, capítulo 14, verso 20. Aleluya. Dice así: Abraham se le atravesó un sacerdote. Y ese sacerdote no sabía de dónde venía ni para dónde iba, porque no estaba ni la luz del mundo, ni la Asamblea de Dios, ni la Iglesia Católica, ni los levitas, no había nada por él. Dice que ese sacerdote no tenía ni principio ni fin. Una cosa ahí misteriosa se le atraviesa a Abraham. En el tiempo de Abraham no existía ley, ¿oyeron? Porque recuerden que la ley empezó cuando Dios sacó al pueblo de Israel y allá en el monte empezó a darle los 10 mandamientos. Ahí empezó la ley. Y Abraham es el abuelo de Jacob. Y de Jacob nacieron las 12 tribus. Las que Dios sacó de Egipto para llevarla a la tierra que fluye leche y miel. Y en el desierto Dios le dio la ley al pueblo de Israel. ¿Sí? Ok. Total que aquí en el libro de Génesis, que es el principio, no había ley. No había iglesia. No había tabernáculo. No habían pastores. No había nada. Es el principio. Ya que en el principio no hay nada. Aleluya. Solamente había un hombre llamado el Padre de la Fe. O sea, Abraham, que se le dio el título de Padre de la Fe. Porque aunque no había ley, no había nada para regirse, ni nadie que lo obligara. Si no diezmas te pongo en el libro rojo. Si no diezmas te vas para el infierno. Nadie le enseñaba. No había nada escrito, no había Biblia, era Génesis. Aleluya. Pero era un hombre de fe. Y por fe, él hacía la voluntad de Dios. Aleluya. Aleluya. Porque fe es creer en lo que no se ve. Esperar lo que aún no existe materialmente. Y este hombre, amado hermano, podía hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios sin que nadie se la dijera, sin haberla leído y sin nada. ¿Oyeron? Amén. Y dice, y caminó por fe. Siendo un mundano. Abraham era un mundano, no un evangélico. Abraham era un mundano. Aunque usted no lo crea, lo que le voy a decir, pero a mí mundano me han traído diezmos a este lugar. Mundano. Pero será que son de fe, pues no son ni de ley ni de gracia. Ni sin gracia tampoco. Mundano que me trae. ¿Verdad, hermano Ronald? A Rondón no tengo testigo, tengo un testigo acá. Mundanos en la calle que yo no he conocido, me han perseguido para darme dinero. Aleluya. Y que ni me interesa conocerlo, porque como yo estoy seguro que yo soy siervo de Dios Altísimo, Dios a mí no me va a dejar morir de hambre. Amén.
Abraham era un mundano, era de un pueblo llamado Ur de los Caldeos, eran unos idólatras. Era lo que allí había, porque como no había Biblia, pues cada quien adoraba lo que se le aparecía. Pero un día Dios le habló y le dijo a Abraham, y él dijo: dime, Señor. Dios le dijo: sal de tu tierra y tu parentela y yo te voy a bendecir. Y Abraham, sin conocer a ese Dios, salió de su tierra y su parentela y empezó a caminar por donde Dios lo guiara, amado hermano. Aleluya, aleluya. Y en todas partes hacía allí un campamento y adoraba a un Dios sin conocerle, sin haberlo oído de que alguien le enseñara, sin haber Biblia. Bendito sea nuestro Dios. Y iba, y Dios le iba dando victoria y le iba dando bendiciones por el camino, amado hermano. Iba siendo prosperado y se fue volviendo rico, dice la Biblia, porque los enemigos que lo enfrentaban, él los vencía y se llevaba el motín, porque eso existía en aquel entonces. Y fue acumulando Abraham dinero y dinero y dinero. Y un día se le pasó por el camino a un hombre, sacerdote del Dios Altísimo, dice la Biblia. Aleluya. Y ese sacerdote lo bendijo y le dijo: el Dios de Abraham te bendiga y te siga dando victoria. Y Abraham entendió que ese hombre era un sacerdote del Dios Altísimo, aleluya, al que adoraba sin conocerle. Y sabe lo primero que hizo Abraham, sin haber leído el libro de Números, sin haber leído el libro de Malaquías, porque no existía, dice que agarró de todo el dinero que tenía y le dio los diezmos de todo. ¿Oyeron? Aleluya. Lo diezmos de todo a este sacerdote del Dios Altísimo. Y el sacerdote lo bendijo y desapareció. Más nadie sabe. En el libro de Hebreos que lo menciona por allá. Y dice que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec, de ese. Aleluya. Entonces eso nos da una pista que ese sacerdote venía del cielo, que Dios se personificó, aleluya, a Abraham. Y cuando Abraham reconoció que los diezmos le pertenecían, o sea que toda la bendición que tenía le pertenecía a Dios, entonces quiso agradarle y sacó una parte y se lo entregó a Dios, aleluya, a través de ese sacerdote. Amén, amado hermano. Entonces, ahí no había ley. ¿De quiénes son los diezmos entonces? De Dios, pero ¿bajo qué régimen? ¿La ley? No, hermano, eso es mentira, ¿oyeron? Es mentira de los pichirres. Porque ahí no había ley. O sea, que los diezmos no es un principio de ley, es un principio de Dios, por medio de la fe, ¿oyeron? Lo voy a volver a repetir. Los diezmos es un principio de Dios por medio de la fe. Y es la gente la que tiene fe quien actúa, aleluya. Quien no tiene fe no lo da y busca la excusa, los argumentos, aleluya, para no dar los diezmos. Porque bíblicamente está demostrado que los diezmos no le corresponden a la ley. Ahora, que como Dios sabe que somos más duros que un mordisco de loco, entonces, cuando le fue a dar la constitución a su pueblo o la ley, Dios en su amor y su misericordia le da un estímulo. Le dice: si ustedes lo hacen, yo les voy a bendecir. O sea que no es perdido, ¿no? Les voy a bendecir, reprender al devorador, al salteador, la plaga, y les voy a multiplicar su trabajo. Ese estímulo, ¿verdad? Como el estímulo aquel de honrar padre y madre que nos da larga vida, ¿no? Aleluya. Para ayudarnos entonces a vencer, ¿verdad?, ese corazón duro y poder meternos en su mecanismo, en su manera de que el pueblo todo camine en bendición. Aleluya. Total, que los diezmos son para una bendición para el pueblo del Señor. Aleluya, aleluya. Y por esa razón, repito, Dios la establece como ley, pero el principio no es ley, sino fe. Amén. Amén. Aleluya. Y nosotros no somos de la ley. Ya salimos de ahí hace 2000 años cuando vino Jesús. Somos de la gracia. Por lo tanto, como los diezmos no son de la ley, su principio es de la fe, y nosotros continuamos por el camino de la fe, entonces eso debe de continuar en nuestro corazón. Como agradecimiento de que todo lo que tenemos porque Dios nos lo ha dado. ¿O usted no cree eso? ¿Usted cree que es porque usted es habilidoso y hace? No, mijo.
Acuérdense que muchas personas más jóvenes que ustedes ya no existen. Aleluya. Que respiramos porque Dios nos da el aire, la vida. Todo depende del Señor. Aleluya. Entonces, es un acto de fe, amado hermano. Aparte de eso, Dios tiene una promesa de bendición. Porque Dios todo lo que hace, lo hace para bendición. Pero el que no tiene fe no se mete, no la puede alcanzar. Es como cuando Dios dio a Jesús en la cruz del Calvario para que la gente se salve gratuitamente. Pero el que no tiene fe no lo acepta. ¿Se salva por eso? No. Si no lo acepta, se pierde. Pero no es que Dios lo condena, no. Es que Él voluntariamente, por no tener fe, no creer, no acepta la salvación del Señor. No acepta la bendición de Dios. Eso mismo pasa con los diezmos. El que no tiene fe, no cree, no acepta la bendición del Señor. Y en esa área no es bendito. ¿Oyen? Aleluya. Por allá hay un texto en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, verso 23. Para aquellos que dicen, es que los diezmos en el Nuevo Testamento no se menciona. Sí se menciona. Lo que pasa es que no se establece como ley porque en el Nuevo Testamento vivimos bajo la gracia. Pero los agraciados tienen que continuar por ahí, ¿verdad? Los que aceptan esa gracia, pues. Aleluya. Nosotros no. El que no acepta la gracia, pues no es agraciado, ¿verdad? Porque pasa a ser agraciado cuando acepta la gracia, ¿verdad? Estoy diciendo bien, ¿no? Más bueno. Aleluya. Ya estamos ahorita en Mateo 23, para aquellos que no aceptan la gracia de Dios, la gracia de la bendición de los diezmos. Allí el Señor Jesucristo enfrenta a los judíos que estaban igualitos que los de Malaquía. Ellos eran religiosamente, pues, cumplidores de las obras de la ley. Y Jesús le dice, ustedes son tan cuidadosos de cumplidores de la obra de la ley que son capaces hasta de diezmar del enaldo y del comino. O sea que si cumplía 5 libras de comino, si le daban 20 granitos de comino, sacaban 2 para llevar a la iglesia. Imagínense, o sea, eran bien dogmáticos para diezmar. De todo, hasta de ellos, de lo más insignificante. Cuando Jesús le habla de eso, de algo insignificante, pero hasta de ellos diezmaban para decir somos perfectos, estamos completos, porque diezmamos hasta del comino, pues. Jesús le dice, ok, lo están haciendo, pero han olvidado algo bien importante, o lo más importante, que es la justicia, la misericordia y la fe, estas 3 cosas. Aleluya. Es necesario, sigue diciendo ahí el otro verso, hacer esto sin dejar de hacer aquello. Ahora pregunto yo, ¿cuál esto y cuál aquello de lo que se viene hablando? ¿Es necesario diezmar? No, claro que sí. Pero sin dejar de hacer la misericordia, la justicia y dejar la fe para un lado, ¿oyeron? Si no lo hacemos con fe, estamos punchados. ¿Veo? Y eso está en el Nuevo Testamento. Como Jesús no vino a violar la ley, sino a cumplirla, se lo está diciendo a los fariseos, que eran los representantes de la ley en aquel entonces. Aleluya, porque ellos hablaban del diezmo como algo importante, amado hermano, pero olvidaban las otras cosas. Y eso pasa también muchas veces en la iglesia cristiana, cuando hay personas que son pudientes, porque el diezmo es abundante, entonces se olvidan de la justicia, son injustos en la iglesia, hacen lo que le provocan, se olvidan de la misericordia, no tienen misericordia con nadie, no le dan la cola a nadie aunque esté lloviendo, porque para eso di $1,000 hoy de diezmo. No, se olvidan de eso, de la justicia, de la misericordia y de la fe, oye. Entonces por eso Jesús está diciendo, es necesario de hacer aquello sin dejar de hacer lo otro, hablando de estas 2 cosas, de los diezmos y la fe, la justicia y la misericordia. Amén. Aleluya. Entonces la fe no hay que dejarla, nos enseñó el Padre Abraham, y somos salvos es
por la fe, no por la ley, sino por la fe en Cristo. Tal que continuamos o entramos, amado hermano, en el carril de la fe, porque desde el principio, aleluya, el único camino es la fe. ¿Sabe qué dice la Biblia con respecto a Jesús nuestro Señor? Que Jesús es el autor, ¿cómo le parece? Y el consumador de la fe. O sea, es el principio de la fe y el final de la fe, aleluya. Entonces se empezó el principio con Abraham y con Jesús de Nazaret se confirma esa fe y somos salvos. La ley, amado hermano, fue una ley transitoria, aleluya. Aleluya. Fue algo transitorio. Pablo dice, fue como un ayo que cuidó al pueblo por un tiempo, pero se le entregó al dueño que se llama Jesús. Aleluya. Aleluya. Es la fe, amado hermano, el todo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya. Aleluya. Entonces, total que el diezmo es un principio de fe y no de ley. ¿Oye? Jesús aquí lo está diciendo. Es necesario hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Amén. Gálatas capítulo 3, versos 6 al 9. Dice así. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Pregunto yo como Joséito, ¿cuánta gente de fe hay aquí? Levante la mano para ver. A ver, esos somos gente de fe. Somos salvos por la fe. Pero dice el apóstol Pablo que los hijos de gatos cazan ratones, ¿verdad? Y que el hijo de tigre sale pintado, dijera Luis Herrera. ¿Qué quise decir yo con esto? Que aquí dice que los que son de fe son hijos de Abraham. Y nosotros ahora nos estamos atribuyendo que somos gente de fe, ¿verdad? Y por lo tanto hijos de Abraham. Por eso la Biblia llama a Abraham el padre de la fe, de los que tienen fe, es decir, de nosotros. Amén. Aleluya. Y si Abraham dio los diezmos y nosotros somos de Abraham, tenemos que tener esa mala maña o buena maña, no sé cómo usted la quiera llamar, porque los hijos se parecen al Papa, ¿verdad? Aleluya. Y esto es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y esa es la carta paulina, ¿verdad? Y para la iglesia. Así que no tenemos más para dónde jalar. Si usted sigue hablando el mecate, se va a ahorcar. No lo vale mal. Aleluya. Entonces, amado hermano, los que son de fe son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. ¿A qué grupo pertenecemos nosotros? Gentiles, ¿verdad? Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Aleluya. Dios preveyéndose, cuando se encontró con Abraham, Dios sabía que iba a salvar a los gentiles, es decir, a nosotros. Y Dios le echó esa bendición, le dijo esa palabra: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Venezuela es una nación de la tierra. Y somos benditos por esas palabras que Dios le dijo a Abraham, que se cumplió en Cristo. Aleluya. 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 Amén. Entonces, Dios lo sabe todo, amado hermano. De modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Es decir, en lo que Dios le dijo a Abraham, en lo que Abraham hizo, ¿recuerda? Amén. Un acto de fe. Aleluya. Ahora nosotros que tenemos la Escritura, que somos hijos de Abraham, pues, amado hermano, los que tienen fe son aquellos que van a diezmar y a ofrendar, y Dios les va a bendecir. Amén. Por esa razón, amado hermano, yo no vivo todos los domingos diciendo: el que no diezme lo lleva el diablo. El que no diezme se va para el infierno porque es un ladrón. No, yo enseño la Biblia y allá cada quien, porque eso es un acto de fe. No anoto a nadie, oye. No tengo un libro ni llevo cuenta de nada, porque yo no soy ministrador de este mundo. No, de nada, amado hermano.
Aleluya. No tengo cuenta con nadie, ni usted diezma, allá usted, yo le enseño, y ese problema es suyo. El problema mío es enseñar la Biblia, servirle a Dios y tener fe que Dios no me va a dejar morir de hambre. Y si no me ha dejado morir en esta altura en 40 años que yo en este camino, yo creo que ahorita menos, ¿verdad? Ni a mí, ni a mi esposa, ni a mis hijos, ni a los nietos tampoco se han muerto. Velo por ellos mientras esté vivo. Porque tengo una bendición que los cubre a ellos. Una bendición ministerial. Eso yo lo creo. Y usted sabe que yo soy muy creído. Aleluya. Aleluya. Y si usted no lo hace, lo va a hacer otro. Pero la bendición es para ustedes. Y si no, los gentiles lo van a hacer. Porque yo lo he visto. No, yo le he contado a ustedes testimonios extraordinarios de Cabima, que un varón me trajo una nevera. ¿Entonces lo que de? Que no era oveja amiga, no. Un colchón que me conseguí empaquetado. Carros que me han perseguido. Aleluya. Equipos que han traído para acá, ¿no? Gente que no son de acá. Pero dijera el hermano Rafael, viven. Ellos arrebatan la bendición que les pertenece a ustedes. Aleluya. Porque esa bendición que está aquí en la Biblia, de lo dijimos, es para el pueblo del Señor, para nosotros, para la gente que decimos que tenemos fe. Pero como nos carecemos de ella, Dios no deja de obrar. Entonces los gentiles llegan y arrebatan eso por medio de la fe, esa bendición. Gloria a Dios. Primera a los Corintios, ahora sí es ya para terminar, nos quedan 2 minutos. Primera a los Corintios, capítulo 9, versos 6 al 11. Primera a los Corintios, capítulo 9, versos 6 al 11. Dice así la palabra de nuestro Dios. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Y ese es. Solamente yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. No, está hablando Pablo. Amén. Con Bernabé, que era su acompañante, que llevaban el evangelio por todo el mundo. Pero entonces la iglesia y los judíos de aquel entonces empezaron a decir: no le entreguen los diezmos ni la ofrenda a Pablo porque él no era de los 12, ¿no? Él no estuvo allá en Jerusalén. Él dice que se le apareció el Señor en el camino. ¿Usted sabe cómo son los cizañeros? ¿Usted no los conoce? Ni se sabe si serán verdad. Entonces por eso Pablo escribe acá y dice: ¿acaso Bernabé y yo somos los únicos que no tenemos derecho de no trabajo? O sea, trabajo secular, material, pues. Porque ¿cómo iba a hacer Pablo para traer una empresa si vivía de pueblo en pueblo predicando el evangelio? No tenía el tiempo. Verso 7 dice: ¿quién fue jamás soldado a su propia expensa? Una pregunta. La gente, cuando lo reclutan, cuando eso existía, y están en el ejército, pues es cuando las cosas eran normales, ¿no? Cuando las cosas eran normales, acá en Venezuela, en el mundo es así, pero acá en Venezuela nosotros sabemos que la gente lo reclutaban y el Estado tenía que darle la ropa, las botas y la comida, ¿qué? Y le daban hasta una cosita cuando salían de permiso, ¿no? O sea, en esos 2 años que era antiguamente, con las cosas normales, que estaban reclutados, esa persona no podía trabajar porque estaba sirviendo a la patria, pues, y era la patria o la nación la que tenía que mantenerlo. Eso Pablo está diciendo: ¿quién fue soldado? Jamás a su propia expensa. Eso cuando era normal, pero en la Venezuela que tenemos extraña, yo leí la cola una vez a una soldada que iba por Sabaneta. Me dice: no, nosotros, yo empecé a preguntarle cómo eran las cosas ahorita, y me dice: nosotros tenemos la orden, es que estamos 15 días de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y nos sueltan de 6 de la tarde para que emprendamos y cubrir los gastos. Así es la cosa. Eso me lo dio una soldada. Y entonces el otro grupo hace el otro turno, ¿no? Para cubrir la serie de gastos de ellos. Imagínense eso. Aleluya. Pero dentro de lo normal, cada soldado no es soldado a su propia expensa, sino que a quien él le sirve, que es a la patria, tiene que cubrir sus gastos, la comida, la ropa, el dormitorio, entre otras cosas más que puedan necesitar. Aleluya. Hay otra pregunta: ¿quién planta viña y no come de su fruto? ¿A quién siembra y no va a comer del fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Nadie, pero, porque hasta David, que cuidaba una chiva, bebía leche de la chiva, ¿o qué sí?
Y le daba gente también, ¿verdad? Bueno, eso es lógico, ¿no? Que un apaciente come y dice, no me leche a la chiva, y es la que la estaba cuidando. ¿Quién apacienta el rebaño y no consume la leche, ¿verdad? El rebaño. Verso 8 dice, digo esto como hombre. No, lo dice también ¿quién? La ley. Se está apoyando en la dice que eso está escrito. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que chilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que chilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos lo material de una Paulista. Aleluya. O sea, después que enseña todas esas cosas lógicas, normales, y que nosotros vemos sí. Entonces Pablo dice, si nosotros sembramos en ustedes lo espiritual, ¿no ves? O sea, ¿qué es sembrar lo espiritual? Bueno, enseñarle la Biblia, orar, entre otras cosas más, pues guiarle en la vida espiritual. Eso es sembrar. Ustedes son la labranza, pues. La iglesia pasa a ser la labranza donde el pastor trabaja. Aleluya. Entonces dice Pablo, si nosotros sembramos ustedes lo espiritual, es gran cosa si segáremos lo material. ¿Cuál es la respuesta? Pregunto yo. Si sembramos nosotros lo espiritual en ustedes, es gran cosa si percibimos o recibimos lo material de ustedes. ¿Cuál es la respuesta? No, pero contéstenme con ganas. Y no lo dejo ir, ya son las 12. No. ¿Ah? Voy a volver a preguntarme. Me quedo que cuando se habla de edad, usted sabe cómo se pone uno. Le cuesta hasta para hablar, pues. Si nosotros sembramos en ustedes lo espiritual, ¿es gran cosa si recibimos lo material? No, la respuesta debe ser así. Ahora, los que no le dan interés a lo espiritual, pues sí son. Los que le interesa más es lo material, pues lo espiritual para ellos nada es. Oye, nada es. Aleluya. Porque esto es sembrar lo espiritual. Amén. Amén. Para esto hay que dedicarse. Oye, porque yo, en el caso mío, yo te no estoy diciendo, es que no dice el Señor en esta noche, abrir la Biblia así y decir cualquier loquera. No, amado hermano. Para esto hay que aprender primero, tener experiencia, sacrificar una serie de cosas. Aleluya. 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 Para llegar a una estatura de poder enseñar las escrituras como es. Amén. Dios les bendiga. Ese es un trabajo bien, que se lo digo yo. Amén. Dios le guarde. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra y que Dios nos ayude.